Muy bien, pues muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Ofrecemos una disculpa por el ajuste de tiempo que tuvimos que realizar para iniciar en lugar de las 12 horas a las 12:30 del día de hoy, la última jornada de entrevistas a los aspirantes, a todas las personas que se han inscrito para ocupar la Comisión Nacional de Búsqueda. Hoy tenemos una jornada de las últimas 4 entrevistas, de las 11 que nosotros realizaremos, para ya entrar a la fase final de la evaluación para ir determinando los resultados. Hoy toca el turno al licenciado Juan López Villanueva. Él es abogado, notario y actuario por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y tiene un posgrado en Derecho Penal Internacional por la Universidad de Girona y también ha participado en la actividad de formación en la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal, ya hoy Ciudad de México. Dentro de su experiencia profesional, actualmente es director de promoción y vinculación del programa de atención a víctimas del delito de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ha sido coordinador del área jurídica del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios entre 2011 y 2014, director general de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal entre 2007 y 2008 y segundo visitador general de la Comisión de Derechos Humanos de San Luis Potosí entre el 2004 y 2007, entre otras actividades profesionales que ha desarrollado. Al igual que le hemos planteado a los distintos aspirantes, las distintas aspirantes, la primera pregunta es: ¿por qué considera usted que tiene el perfil idóneo para ocupar la titularidad de la Comisión Nacional de Búsqueda? Gracias, señor subsecretario, y saludos también a las familias y a las personas que nos ven. Si me permite, una pequeña aclaración. Desde el 1 de diciembre estoy fuera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Muy bien. Pero tenía ese cargo. Creo que el momento es el oportuno. En los últimos 20 años, mi trabajo ha sido a favor de los derechos humanos, de la equidad y la igualdad. Pero no hubiera declinado antes este privilegio y este gran compromiso que algunas familias y algunos colectivos y algunas organizaciones civiles depositan con el nombramiento que hacia mí. Pero en otro momento no lo hubiera aceptado, porque en administraciones anteriores no advertí que hubiera un compromiso político para establecer una labor titánica como la que está convocándose para la Comisión Nacional de Búsqueda, de modo que yo acepto porque creo que a lo largo de 20 años de trabajo he desarrollado habilidades que podría poner a prueba en esta ocasión. Ahora sí acepté, me honra la invitación, porque creo que no solamente es un momento jurídico, que es muy importante, porque hay muchas reformas legales, unas en ciernes, otras recién acabadas, sino también porque es un momento político importante, de una transición que no se había visto en las últimas décadas, pero además porque creo que es un momento histórico que permite establecer ventanas de oportunidad que no hemos visto antes para la verdad, para la justicia y particularmente para la reparación del daño. Dentro de su idea de trabajo en la comisión, ¿cuáles serían las 3 prioridades a las que le daría mayor peso? Yo creo que la primera es mantener la comunicación con las familias, una comunicación que tiene que ser lo más directa posible, lo más inmediata posible. Son decenas de colectivos y hay que tener varias pelotitas al aire para maniobrar con ellas. La segunda me parece que tiene que ver con la integración de un equipo que tiene que ser multidisciplinario. Sí, algunos abogados, algunas abogadas, pero debe tener otros perfiles que incluso deben abarcar una discusión nacional de distintos saberes para el tema de buscar y encontrar. Y 3, me parece que lo más urgente, aunque es lo urgente y lo importante que se juntan, ¿no? Porque tanto lo importante como lo urgente van casi de la mano,
es que se genere un cuerpo nacional de organismos locales de búsqueda que tengan una empatía y una muy buena, excelente coordinación que hasta el momento no se ha dado en lo general con las fiscalías, ¿no? Pero también con la población en general y con muchas organizaciones que podrían aportar saberes. La comisión tiene asignados 400 millones de pesos en el presupuesto de egresos de la Federación. ¿Cómo haría usted la asignación de estos recursos? ¿A qué le daría mayor peso? El peso primordial me parece que tiene que ser con dos rubros, tres. Uno es cómo podemos acercar capacitación de alta calidad, internacional y nacional, a los servidores y servidoras públicas que se van a encargar de la gran responsabilidad, del gran reto histórico de encabezar acciones de búsqueda. Dos, cómo establecer lo que es la infraestructura, la estructura y la superestructura para buscar personas. Cómo invitar a distintos órdenes, por ejemplo, ¿no? El Cuerpo de Bomberos a nivel nacional nos puede aportar temas respecto a el manejo del fuego, cómo debemos entender el fuego cuando es aplicado a cuerpos de personas que están con reportes desaparecidos, ¿no? ¿Cómo es eso a nivel internacional? Y un tercer rubro es que el equipo, y el equipo a nivel nacional, que sería como un solo equipo, que eso es uno de los retos más difíciles, habida cuenta de lo que pasó en Argentina, en Colombia, en Guatemala, tiene que ver con cómo establecer acciones coordinadas de una manera que las familias tengan una pregunta y su respuesta, ¿no? Que no sean tiempos de espera larga. Me parece que los recursos deben ir favorecidos hacia ese reparto. Las responsabilidades implican, para ser responsables no necesitan recursos, pero sí para darles la infraestructura y la estructura. Por infraestructura entiendo lo que es la legislación, la reglamentación, los protocolos. Por estructura entiendo lo que es un edificio, lo que es un laboratorio, lo que es establecer, por ejemplo, vehículos, material de búsqueda, ¿no? O binomios homocaninos, por ejemplo, que son muy útiles. Y por la superestructura lo que entiendo es que es la gente que quiere hacer las cosas y que puede hacer las cosas siempre y cuando esté debidamente preparada, y para ello van los recursos. Usted, entre los últimos años, se desempeñó en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sí. ¿Cómo concibe este cambio de organismos de naturaleza jurídica distinta? De pasar de un órgano con autonomía constitucional a un órgano de la administración pública. Es decir, de un órgano fiscalizador a ser un sujeto de fiscalización. Pues como una gran responsabilidad y como la necesidad de que haya instancias que verifiquen la labor, las acciones de gobierno. Esta sería la segunda vez que yo tengo la oportunidad para trabajar para una instancia de gobierno, ¿no? Mi trabajo ha sido más de la mitad con organizaciones civiles y otra parte con organismos autónomos de la Ciudad de México, antes de EFE, San Luis Potosí y últimamente la CNDH. Pero cuando me ha tocado trabajar en una ocasión en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, pues es deberse a la sociedad y a los órganos que hacen vigilancia. Yo estoy pues acostumbrado a eso, a tener esa doble lógica, y si fuere yo el sujeto de tan tremendo peso como es la comisión, pues la transparencia sería no solamente para los órganos de vigilancia, sino para la ciudadanía en general, sin problema. Como usted sabe, tenemos también abiertas las redes a las preguntas de los ciudadanos que nos siguen. Hay una primera pregunta del señor José Manuel Besanilla, y le pregunta: ¿cuál es la importancia de la perspectiva psicosocial para acompañar los procesos de búsqueda? La perspectiva psicosocial tiene una importancia fundamental, es parte de lo que yo llamaría la infraestructura. En México muy recientemente se ha empezado a desarrollar el tema de la atención psicosocial, y me parece que quienes se acerquen
a tratar con víctimas deben alejarse de varios parámetros preconcebidos, porque desde lo médico, desde el trabajo social y desde los psicólogos, psicólogas, la psicología, estábamos acostumbrados a otro nivel de problemática de la salud psicofísica. Cuando acontece una desaparición, cada familia es como una molécula que implota, y esa implosión genera una fuerza y un dolor que los psicólogos en lo natural no saben tratarlo, ¿no? Es como una psicología de diván que de pronto se estrella contra un dolor que no se puede soportar. Y hemos tenido, yo soy testigo de experiencias muy difíciles en donde psicólogos, psicólogas de buena fe se acercan, dan atención, pero las familias lo rechazan. La atención psicosocial tiene una base fundamental, que es que se debe fomentar, el psicólogo, la psicóloga, y quien no sea psicólogo también puede hacerlo, debe fomentar que entre pares se desarrolle conciencia de la realidad, porque tenemos que fomentar algo que es muy importante. Una mamá, un papá, sufre la desaparición, pero no necesariamente la entiende. Y si no entendemos lo que nos aflige, difícilmente lo podemos resolver. Entonces, lo primero es, tenemos que empezar a entender el difícil proceso de acercarnos a una realidad, que la mamá o el papá no sabe por qué se lo llevaron. Entonces no sabe cómo buscar. La autoridad sí debe saber, debe entender, debe acercarse. Y la manera de acercarse, una de las maneras, es por atención psicosocial. Entre los pares, que esa es la experiencia que yo pude vivir en Coahuila, donde los colectivos se convirtieron en la práctica como atención psicosocial. Entre ellas solamente se podían entender, entre ellas se podían ayudar. Es como una manada que se lame las heridas en donde la persona herida no se puede curar. Entonces, la atención psicosocial, por ejemplo, en el último periodo con la CNDH estuvimos acercando a la UNAM, a la ENA, a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a la Universidad Autónoma del Estado de México y otros organismos culturales académicos para que nos digan qué vamos a hacer a nivel nacional en los próximos 10, 20 o 30 años, cuando los niños, niñas y adolescentes empiecen a crecer y qué vamos a hacer con ellos, ¿no? Fer Ledesma le pregunta, ¿cómo aportaría la Comisión Nacional de Búsqueda para la investigación de casos, en específico para identificar patrones sistemáticos de criminalidad, superior jerárquico y estructuras de poder? ¿En qué consiste la teoría del dominio del derecho? Qué pregunta tan interesante. Como establece la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, debe haber una sincronía. A nosotros nos tocó en el año 2013 establecer un importante encuentro internacional en Coahuila, que fue el primero, y en donde las familias de Coahuila, y particularmente la experiencia de Chihuahua, que es de las más antiguas en búsqueda, por el tema de las mujeres asesinadas en Juárez en los años 2000 en adelante, un poquito antes incluso, generan un concepto nuevo en ese año, y el concepto fue separar búsqueda de investigación. La búsqueda es dónde está la persona, y la investigación es por qué se la llevó, quién se la llevó, a dónde se la llevó, para qué se la llevó. Entonces, lo que pasa, por ejemplo, en las desapariciones recientes, lo primero que hay que hacer es buscar, deben acortarse los tiempos y la respuesta debe ser inmediata, en donde sea, en donde esté. Pero si son desapariciones inmediatas o remotas, la investigación es la que debe guiar la búsqueda. Y la investigación debe tener un procedimiento al cual no estamos acostumbrados. Porque la Constitución mexicana no previó, cuando fue escrita en el año 1917, investigar. Lo que decía el artículo 21 era perseguir. Se perseguirá el delito. Hubo dos reformas en donde se puso, perseguirá y investigará. Y ahora ya es investigar, pero no hay una estructura de investigación, no la hay como en Chile desde 1864. Aquí tenemos pocos años de investigar. Entonces, la búsqueda tiene que generar una documentación histórica para decir, agente del Ministerio Público, aquí tenemos una serie de situaciones que podrían darte idea de lo que es una hipótesis de investigación. Hay una parte de la pregunta que creo que vale la pena retomar. ¿Cómo enfrentar los asuntos vinculados al superior jerárquico y a las estructuras de poder? Perdón. Bien. Las señoras de Nuevo León, los colectivos de Veracruz,
y en general todos los colectivos, particularmente los de Guerrero, han llegado a una idea que es importante recuperarla. La idea es que las desapariciones en México, antaño, llegamos en el 2010, 2009, 2008, decían, esas no son desapariciones, esos son levantones. Desapariciones las nuestras, las de la guerra sucia. Pero poco a poco se ha ido corrigiendo, ¿no? Porque la gente actúa de buena fe y han visto que hubo un error inicial en la concepción. Y lo que han descubierto estas familias, y en general creo que lo que voy a decir no les va a parecer ajeno, es que prácticamente todas las desapariciones en este contexto de la guerra contra la delincuencia organizada tienen una característica de desaparición forzada. Y por lo tanto hay vinculaciones con autoridades y con algunos segmentos del Estado. Y por lo tanto, cuando uno busca o cuando uno investiga, la primera hipótesis que tenemos que tener presente es cuál es el contexto criminogénico que nos permita suponer cuándo desapareció la persona, tal fecha. ¿Quién era el comandante de la policía municipal? Tal persona. ¿Quién era el comandante de la policía de investigación ministerial? Mantengámoslos como personas, servidores públicos que podrían saber del contexto y tener información. Pero necesitamos un Estado fortalecido, porque se desvaneció el Estado, era un Estado famélico, y lo que tenemos ahora es un Estado, pues en muchas partes del país, perdón si lo digo mal, desaparecido. Tenemos que recuperarlo. En cuanto el Estado se recupere, podemos empezar a abordar un punto pendiente. ¿Quiénes son los responsables de estas desapariciones? Lo cual le compete a las fiscalías, que ahora podrán ser autónomas. Antes la autonomía era un sueño. Paula Cuellar pregunta, ¿cómo aplicaría el enfoque diferenciado y la perspectiva de género a la búsqueda de personas desaparecidas? Eso es fundamental. La propuesta de trabajo que presento y que está a consideración de todas y de todos tiene una línea dividida en 3 conceptos: lo criminológico, lo criminalístico y lo criminogénico. Lo criminalístico es cuando fue la desaparición, se lo llevó en un coche, se lo llevaron a un edificio. Lo criminológico es ¿por qué lo hizo? Y lo criminogénico es qué facilita el entorno para que un joven se convierta en perpetrador. Entonces ahí lo que tenemos que ver es que los perpetradores, como lo hago ver en la propuesta, suelen ser vistos como el enemigo público número 1. Pero si vemos bien, esos perpetradores a su vez fueron jóvenes. Alguien dijo, y me parece que fue Alejandro Solalinde, pues no nacieron perpetradores, se hicieron perpetradores. ¿Dónde estaba el Estado que eso sucedió? Entonces, ¿cómo se diferencia? Bueno, nos tenemos que sentar con la familia, necesitamos una buena entrevista, necesitamos saber quién era la persona antes de un mes antes, qué hacía la persona, si tenía alguna característica individual que pudiera darnos una orientación. Si es, por ejemplo, una mujer, si es, por ejemplo, una niña, si es, por ejemplo, un adolescente, si es un joven que tiene, por ejemplo, habilidades para técnicas tecnológicas. Eso permite diferenciar, ¿no? Y eso es muy importante porque usualmente estamos acostumbrados, subsecretario, a ver al victimario y a perseguir al victimario, porque así nos decía la Constitución. Esa es como la lógica que tenemos 90 años con ella. Pero tenemos que ver la otra cara de la moneda, la víctima. A ver, revisando su currículum, su programa de trabajo, usted nos señala que tuvo una participación activa en la creación de la nueva legislación sobre declaración de ausencia por desaparición de personas en Coahuila. ¿En qué tiempo, le preguntaríamos, se debe solicitar si es familiar de una persona que se encuentra desaparecida o no localizada? ¿Cuánto tiempo debe transcurrir para tomar esa decisión? La propuesta que nosotros hicimos en Coahuila, junto con otras personas y en un contexto en el que el gobierno de Coahuila fue el único gobierno que se reunió con las familias decenas de veces, era que los tiempos se mantuvieran abiertos por la naturaleza de la desaparición. Entonces, que no corrieran plazos, ni prescripciones, ni caducidades, como se suele decir en el tema del derecho.
Entonces, la mejor propuesta es cuando la familia crea que es necesario hacerlo, porque además hay una especie como de barrera emocional, porque la barrera es algo así como, es que yo no creo que mi hijo esté muerto, mi esposo, como que se va a acabar la búsqueda, ¿no? Entonces, tenemos que informar adecuadamente a las familias cuál es la naturaleza jurídica y los alcances de lo que es una declaratoria así, porque la declaratoria iba en otro sentido, la declaratoria ya era para si hay un terremoto y de pronto en el terremoto pues desaparecen personas. Seguramente ya se murió, ¿no? Y hay que hacer... No, aquí una persona desaparecida no está muerta, está desaparecida. Esbaí Osmani le pregunta, ¿cuál es su estrategia de vinculación con los organismos internacionales, como el Sistema Interamericano Universal, así como con agencias internacionales para buscar financiamiento? Bien, la pregunta es muy pertinente. La experiencia que yo tengo es de pedir ayuda. En la experiencia de Coahuila, nosotros, Fray Juan de Larios y las familias, los colectivos, llegamos a una conclusión. Nadie sabe qué hacer. Estoy hablando del año 2010, 2013, 14. No sabemos qué hacer. No sabemos cómo tratar a una familia de personas desaparecidas. No sabemos cómo nombrar, ¿no? Por ejemplo, alguien decía levantón, es cocina, etcétera. Decíamos, no es levantón y no es cocina. Cocina es la que está en tu casa, en la mía, pero llamemos las cosas por su nombre. Y una de las cosas que hicimos es necesitamos ayuda, por lo tanto. No sabemos. Necesitamos que nos vengan a ayudar. Y fue así como se logró que viniera, por ejemplo, el grupo de trabajo de Naciones Unidas para desaparición forzada e involuntaria de personas en el año 2011-2012. Y después vino una oleada de personas que empezaron a ver con mucho interés que esto estaba desbordado y que estaban pasando cosas terribles en México. Y empezamos nosotros a pedir ayuda. Nosotros estamos acostumbrados a pedir ayuda. La lógica es, no sabemos, necesitamos acortar la curva de aprendizaje. Hay experiencias que nos pueden ayudar mucho, ¿no? Yo cito en mi propuesta de trabajo 3. Lo que es Guatemala, lo que pasó en Colombia y lo que pasó en Argentina. Esas son experiencias que incluso tenemos que invitarles a que vengan y nos digan, oigan, no todos los casos son diferentes, evidentemente. Me parece que el mexicano es el más complejo y el reto es enorme. Y tenemos mucha prisa, pero debemos hacer las cosas bien. Porque yo lo veo, el subsecretario, a 10, 20 o 30 años. Tenemos que empezar a hacer ahora los cimientos de la administración pública. Hay otra pregunta ligada también a la cooperación internacional, es de Pablo Landero, que le pregunta ¿qué experiencia tiene representando casos de desaparición ante instancias internacionales? Bueno, la pregunta de Pablo, cuando yo trabajé en el año 98-2002 en Chiapas para el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, llevé en particular el caso de Antonio González Méndez, quien fue desaparecido en el año 99 en la región norte del estado de Chiapas. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas se encargaba de una cosa muy compleja, que era dar la asesoría jurídica que nosotros llamábamos integral, que es involucrar a la víctima en los procesos de justicia. No para apapacharla ni hacerle trabajo, sino que sea la propia persona la que se vaya haciendo su propio criterio. Y ese caso fue propuesto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e incluso fue aceptado. Hubo un documento de aceptación de ese caso y la persona pues sigue aún desaparecida. En el programa de trabajo que nos presentó, usted destaca entre sus propuestas el hacer una investigación especial sobre el uso de fuego y agentes químicos respecto a la destrucción de cuerpos. Sí. Ahí, ¿cómo podría concretar esa propuesta? Hay que conocerla mejor. Sí, la propuesta parte de una premisa muy dolorosa, que es que las personas pueden tener varias etapas de desaparición. Cuando son sustraídas en un primer momento, cuando sus cuerpos son recuperados y extraviados, ¿no? Por ejemplo, en los panteones tenemos un problema muy grave porque hay fosas comunes sin ningún registro y nosotros hemos tenido, en particular en acciones de búsqueda que yo he desarrollado acompañando familiares, está el tema de que, bueno, aquí había un cuerpo, ya no está.
Entonces ahí se volvió a desaparecer la persona. Y la tercera, que es cuando el cuerpo es destruido de una manera porque puede implicar el riesgo tremendo de que no se puede identificar. Pero ahí hay un margen de restos humanos que la ciencia apresuradamente está teniendo nuevas propuestas. Lo que propongo está basado en la experiencia concreta en trinchera que yo tengo y tiene que ver con que una buena cantidad de restos hallados son susceptibles de identificación, siempre y cuando sean vistos ad integrum, de una manera cuidadosa, de manera que no nos acerquemos atropelladamente, tiene que ser un acercamiento científico. Y ahí hay un experimento que se hizo en Tamaulipas, en un panteón que, si no mal recuerdo ahorita el nombre, se llama Unidos por el Recuerdo. El método que se utilizó ahí, esto no tiene mucho tiempo, fue increíble. Gente que tiene ideas de Alemania, que dio como el software, y la experiencia guatemalteca, que dio como un hardware. Y los resultados fue un procedimiento científico que estableció la recuperación de cuerpos de una manera veloz. Eso puede ser aplicado al tema del uso del fuego. Y al respecto, yo creo que hay gente que es experta en el tema del fuego y nosotros no lo sabemos. Una última pregunta, estamos en el tiempo, pero no quiero dejar de atender las que llegan por parte del auditorio. Es de Jimena JF. Pregunta, con un país de más de 40,000 desaparecidos, ¿cuál sería la primera acción que realizaría el frente de la comisión y por qué? La primera acción, convocar a todas las familias. Convocar a todas las familias a una sinergia de acción conjunta y de que aprovechemos la ventana que se abre con el nuevo momento que yo llamo histórico, más que político, y que nos demos todos una oportunidad y transmitirles a las familias que es una labor de todas y de todos. No puede descansar en una sola persona, o en dos, o en 10. Es una labor en que toda la sociedad, porque como es de lesa humanidad, toda la humanidad tiene que decir qué pasó aquí, por qué se los llevaron, sin prejuicios, sin juicios previos, ¿no? Tenemos que resolver el asunto y garantizar que no vamos a cruzar por esta senda nunca más. Muy bien. Pues yo quiero agradecer al licenciado Juan López Villanueva su participación, el haber decidido participar en este proceso. Presentaron su programa de trabajo, un video que presentó también como parte de los requisitos y la atención que ha tenido hoy en esta entrevista a dar respuesta a todas las personas. Señor, muchísimas gracias. Muchas gracias. Es un gusto. Gracias.